Muy buenos amigos, aquí estoy con mi espacio preguntando. Hoy hablaré de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fidel y el Partido Comunista han secuestrado la historia y la han narrado a su manera. ¿Por qué digo esto? Verán, hace unos días atrás, en casa de un amigo, estábamos conversando y había presente un joven de 23, 24 años. El tema era, como casi siempre, Cuba, sus problemas, cómo vivimos, y se tocaba algunas cosas sobre Estados Unidos. Y él de pronto nos dice, no, pero es que Estados Unidos era quien mandaba en Cuba hasta 1959, era dueño de todo e intervenía aquí cada vez que le parecía conveniente. Y digo, ¿dónde aprendiste eso? Dice, no, en la escuela, en la historia, en los libros y en los discursos del comandante Fidel Castro. Digo, tú sabes que no es así como tú lo dices. Dice, no, pero estaba la enmienda Black. Digo, no te voy a discutir sobre la enmienda Black, pero conoces lo que planteaba la enmienda Black y cómo se aplicó ella en Cuba. Sí, le daba el derecho a Estados Unidos a intervenir siempre. No es cierto, señores. La primera intervención de Estados Unidos después de la independencia fue en 1906 y a solicitud del presidente Estrada Palma. Incluso Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos en esos momentos, se negó de inicio a intervenir e incluso le escribió una carta a Estrada Palma diciéndole que si él sabía lo que le estaba pidiendo, que cómo iba a quedar ante el pueblo cubano. La carta se surge a principios de agosto de 1906, como les dije, y no es hasta finales de septiembre que los Estados Unidos intervienen militarmente en Cuba para aclarar algunas cosas. La bandera cubana no se eliminó, no se quitó en los establecimientos públicos. La bandera cubana siguió izada. No intervinieron en los asuntos civiles. El gobierno cubano siguió funcionando civilmente como lo venía haciendo. Y los campamentos militares se alejaron, se pusieron lejos de la ciudad. Estuvieron varios años aquí, es cierto. Termina 1909, termina la intervención de Estados Unidos. De ahí en adelante jamás Estados Unidos intervino militarmente en Cuba. Amenazó en 2 ocasiones con hacerlo, cuando la guerrita de la Chambelona y la situación con el Partido de los Independientes de Color y la masacre que contra ellos se estaba cometiendo. Pero no lo hizo. La situación se resolvió y no intervinieron. Diplomáticamente, bueno, Cuba tiene la experiencia de intervenir diplomáticamente en decenas de países y militarmente también, a pesar de ser una pequeña isla. Pero bueno, eso de que Estados Unidos intervino en Cuba en múltiples ocasiones desde el punto de vista militar, no es cierto. Y repito, la primera vez que lo hizo a solicitud del presidente Estrada Palma. Días después, hace 2 o 3 días, en las redes, una persona ya de cerca de 40, 50 años nos dice en un post que Estados Unidos, que Cuba era una neocolonia de Estados Unidos y que por eso jamás pudo, antes de 1959, comerciar con otro país. Soberana estupidez, no sé dónde le habrán dicho tamaña mentira y tamaña bobería. Y una de las cosas que le dije fue, si Cuba comerciaba fundamentalmente, no únicamente porque no lo tenía prohibido, como usted dice, si Cuba comerciaba
con los Estados Unidos era porque tenía un comercio que le beneficiaba, y es lo que está pretendiendo hacer el gobierno de Cuba, porque son ventajosas, como muy ventajosas fueron en aquella época. Muchos desconocen que la enmienda Platt dejó de funcionar o se eliminó en 1934. Dejó de existir la enmienda Platt. Está la base de Guantánamo. En decenas de países en el mundo hay bases militares. En cuanto a que Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, es lo que ha tratado de inculcar, y lo ha logrado en muchas personas, Fidel y el Partido Comunista en el pueblo cubano. No eran un patio trasero, eso es mentira. Que eran dueños de casi todo el país, también es mentira. He hablado de esto en algunas ocasiones y voy a reiterar algo. Es lógico que a principios del siglo o finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los estadounidenses tomaran en su poder la industria cubana, porque los hacendados cubanos, los dueños de centrales, fundamentalmente en las provincias orientales, habían perdido, estaban en la ruina y no podían invertir, y ellos invirtieron desde esa época, incluso desde antes invirtieron en Cuba. Pero ya poco a poco la economía quedaba en manos de los cubanos. De las más de 1.200, 1.300 empresas, y lo he dicho muchas veces porque además es un libro publicado en Cuba, editado en Cuba y hecho por un cubano. Aquí tienen el libro, segunda ocasión que se los muestro, y les voy a leer el título: Las empresas de Cuba, 1958, Guillermo Jiménez Soler. Si usted se detiene a leer, a estudiar este libro, se dará cuenta, como he dicho en otras ocasiones, repito, que más del 85% de la industria cubana estaba en manos de propietarios cubanos y de algunos extranjeros que radicaban acá. Las inversiones se hacían acá. Y hay que señalar algo: los bancos estaban en poder de cubanos. La banca cubana era fuerte. Para aquellos que no lo sepan, el peso cubano siempre estuvo equiparado al dólar, y en ocasiones estuvo 1, 2 y hasta 3 centavos por encima del dólar. Eso hay muchas personas que no lo conocen, de eso no se habla. Cuba tenía una economía fuerte y estaba fundamentalmente en manos de propietarios cubanos. Voy a decir algo que he dicho también en otras ocasiones. De los centrales en Cuba, al triunfo de la revolución habían 160. Hay contradicciones en esto. Ahora no quedan ni 30 y funcionando bien ninguno. La zafra en Cuba, esta que culminó, como dije el día pasado, 474.000, 480.000 toneladas de azúcar. Eso es bochornoso, eso lo hacían en los trapiches. Pues bien, de esa poderosa industria azucarera cubana que destruyó Fidel con sus caprichos, con su desconocimiento de la economía y de la agricultura, de esos 160 centrales, solo 35 pertenecían a los Estados Unidos, que eran los más modernos, los más poderosos. No vamos a entrar en esa discusión. Pero la producción mayoritariamente se hacía en los centrales de Cuba. ¿Qué me van a hablar aquí de que Estados Unidos era dueño del país y que intervenía cada vez que le parecía conveniente? Una de las mentiras, una de las tergiversaciones que ha hecho el castrismo sobre la historia, poniendo aquello que le conviene decir en los libros de historia, en las escuelas. Han sido 60 años tergiversando la historia en todos los sentidos e inculcándole, como ya dije anteriormente, a este pueblo esa gran mentira. No fuimos colonia de Estados Unidos, no fuimos neocolonia de Estados Unidos, no fuimos el patio trasero de Estados Unidos. La enmienda Platt la utilizaron solamente en una ocasión y a solicitud del presidente Estrada Palma. La economía no estaba en manos de Estados Unidos, estaba en manos de los cubanos. No mientan más
no engañen más. Les conviene decir eso cuando dicen no regresaremos al pasado, no caeremos en manos de los Estados Unidos. Una de las grandes mentiras con que han tupido a este pueblo. También alguien dijo en una de estas conversaciones por Facebook, en los chats de Facebook, que la inversión de Estados Unidos en Cuba era por Meyer Lansky y la mafia. Busquen cuántas propiedades tenía aquí Lansky, 5, 6, 7. Despreciable en todo el contorno de las más de 1.300 empresas en Cuba y de los más de 400 hoteles que en este país existían al triunfo de la revolución. Es despreciable lo que estaba en manos de Meyer Lansky. Les digo, les repito, que piensen, que analicen, que estudien y descubrirán cuánta mentira hay tras la propaganda del Partido Comunista Cubano. Un saludo a todos, hasta la próxima.